Judas Iscariote es una figura fascinante y profundamente trágica en el Nuevo Testamento, recordado principalmente por traicionar a Jesucristo. Su vida se narra a través de eventos y elecciones que revelan sus luchas internas, motivaciones complejas y, finalmente, su oscuro destino. Esta historia no solo arroja luz sobre su vida, sino que también sirve como una reflexión sobre temas profundos como el libre albedrío, el pecado y la redención en la fe cristiana. Judas es visto a menudo como un símbolo del conflicto entre el bien y el mal, y su viaje ilustra las consecuencias devastadoras de desviarse de la verdad y la integridad espiritual. A través de su historia, se nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y la importancia de mantener la fe y la moralidad en medio de las tentaciones y desafíos de la vida. Imagina ser elegido para estar al lado de Jesús, presenciando milagros y enseñanzas, solo para encontrarte en un dilema moral que desafía tu fe e integridad. Este es el viaje de Judas Iscariote, una historia de elecciones y consecuencias. Sigue viendo para descubrir cómo sus decisiones moldearon su destino. Judas Iscariote fue elegido por Jesús para ser uno de los 12 apóstoles, un grupo selecto que presenció de cerca los milagros, enseñanzas y obras de Jesús. Durante su ministerio, Judas viajó con Jesús y los otros discípulos, compartiendo momentos de profunda espiritualidad y aprendizaje. Tenía una posición de gran confianza y responsabilidad, gestionando las finanzas del grupo como tesorero. Este papel era crucial, ya que implicaba gestionar los recursos que apoyaban el ministerio de Jesús y satisfacían las necesidades de los discípulos. La confianza depositada en él sugiere que, en algún momento, Judas fue visto como una persona fiel y digna de confianza, tanto por Jesús como por los otros apóstoles. Sin embargo, esta posición de responsabilidad también expuso a Judas a tentaciones que finalmente contribuirían a su caída. La historia de Judas como apóstol destaca la complejidad de la naturaleza humana y la lucha constante entre la fidelidad y la corrupción. Con el tiempo, Judas Iscariote comenzó a desviarse del camino de la rectitud. A pesar de estar tan cerca de Jesús y presenciar sus milagros y enseñanzas, Judas luchaba con debilidades personales, especialmente la avaricia y el deseo de poder. Los evangelios indican señales de esta creciente corrupción en su carácter. Por ejemplo, en Juan 12:6 se menciona que Judas, siendo responsable del dinero del grupo, ocasionalmente desviaba fondos para su propio beneficio. Este amor al dinero, que echó raíces en su corazón, se convirtió en una fuente de amargura y engaño. La lucha interna de Judas destaca cómo incluso aquellos más cercanos a la santidad pueden ser vulnerables a las tentaciones mundanas. Su descenso moral sirve como una advertencia sobre los peligros de permitir que los deseos materiales eclipsen la integridad espiritual y la devoción sincera. Un evento significativo que revela el estado interno de Judas ocurrió en Betania durante la unción de Jesús. María, hermana de Lázaro, mostró profunda devoción y amor al ungir los pies de Jesús con un perfume caro. Judas, sin embargo, criticó este acto, sugiriendo que el perfume debería haberse vendido y el dinero dado a los pobres. Pero el Evangelio de Juan aclara que la preocupación de Judas no era genuina. Estaba frustrado por no poder acceder a los fondos para sí mismo. Este momento en Betania ofrece una visión clara de su mentalidad, donde su aparente piedad escondía una creciente corrupción interna. La crítica de Judas al gesto de María revela cómo su avaricia y deshonestidad comenzaban a dominar sus acciones y pensamientos. Este evento subraya la hipocresía que puede surgir cuando las intenciones internas de una persona están en desacuerdo con sus acciones externas. A pesar de las señales de advertencia sobre la corrupción de Judas, Jesús continuó mostrando amor y paciencia hacia él.
Jesús nunca expuso públicamente a Judas ante los otros discípulos, ofreciéndole numerosas oportunidades para arrepentirse y cambiar su camino. Los evangelios informan que Jesús estaba plenamente consciente de la futura traición de Judas, pero aún así lo trató con la misma bondad y respeto que mostraba a los otros apóstoles. Este comportamiento de Jesús ilustra la profundidad de su amor incondicional y su gracia, extendiendo misericordia incluso a aquellos que elegirían rechazarlo. La paciencia de Jesús con Judas subraya un tema central en el Nuevo Testamento: la disposición de Dios para perdonar y ofrecer oportunidades de redención, incluso cuando la traición parece inevitable. Este enfoque compasivo de Jesús sirve como un poderoso recordatorio de la importancia del perdón y la esperanza de transformación para todos. El punto de inflexión en la historia de Judas ocurre cuando decide traicionar a Jesús. Esta decisión no ocurrió de repente. Fue el resultado de muchos pequeños compromisos y desviaciones morales a lo largo del tiempo. Los evangelios informan que Judas se acercó a los principales sacerdotes y líderes religiosos, preguntando: ¿qué me darán si se lo entrego? Ellos le ofrecieron 30 piezas de plata, que él aceptó, desencadenando los eventos que llevarían al arresto de Jesús. La cantidad recibida, 30 piezas de plata, era el precio estándar de un esclavo en la época, agregando una trágica ironía a la traición. Judas, que una vez siguió de cerca a Jesús y formaba parte de su círculo íntimo, terminó vendiendo a su maestro por el precio de un siervo. Esta traición es particularmente significativa porque Judas usó un beso para identificar a Jesús ante los soldados, transformando un símbolo de amistad y lealtad en un acto de profunda traición. La elección de Judas de un beso para traicionar a Jesús profundiza el sentido de hipocresía y falsedad en sus acciones, destacando la gravedad de su decisión. En la última cena, Jesús reunió a sus discípulos para una comida íntima, donde compartió enseñanzas finales e instituyó la comunión. Durante esta reunión, Jesús reveló que uno de los presentes lo traicionaría, causando gran angustia entre los discípulos, que comenzaron a cuestionar quién sería el traidor. Judas, manteniendo su fachada, preguntó a Jesús: ¿soy yo, Rabí? Y Jesús respondió: tú lo has dicho. Incluso con esta respuesta, Jesús no expuso abiertamente a Judas, permitiéndole la dignidad de elegir su camino sin vergüenza pública. En un gesto simbólico, Jesús ofreció a Judas un trozo de pan mojado en vino, un acto que en la cultura judía simbolizaba amistad y honor. Judas aceptó el pan, pero en lugar de reconsiderar sus intenciones, se alejó para ejecutar su plan de traición. El Evangelio de Juan observa que al salir era de noche, simbolizando la oscuridad que había tomado el corazón de Judas. Este momento en la última cena destaca la paciencia y la gracia de Jesús, incluso sabiendo la traición inminente. Después de dejar la última cena, Judas fue a las autoridades religiosas para finalizar su traición. Lideró a un grupo de soldados al jardín de Getsemaní, donde Jesús estaba orando con sus discípulos. Para identificar a Jesús ante los soldados, Judas usó un beso, una señal previamente acordada. En esa cultura, un beso era un símbolo de amistad, lealtad y respeto, haciendo la traición aún más profunda. Jesús respondió al acto de Judas con una pregunta compasiva: amigo, haz lo que viniste a hacer. Incluso en el momento de la traición, Jesús trató a Judas con dignidad, llamándolo amigo, en lugar de mostrar ira o reprensión. Después del arresto de Jesús, Judas comenzó a darse cuenta de las graves consecuencias de sus acciones. Dominado por la culpa y el remordimiento, devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes, confesando: he pecado, traicionando sangre inocente. Sin embargo,
Los líderes religiosos desestimaron su remordimiento, dejándolo cargar con el peso de sus acciones solo. En desesperación y angustia, Judas arrojó las monedas de plata al templo y, incapaz de vivir con la culpa, se quitó la vida. El trágico final de Judas Iscariote sirve como una advertencia solemne sobre los peligros del pecado no controlado y la culpa no arrepentida. El remordimiento de Judas, aunque genuino, no incluyó el arrepentimiento que lleva al perdón y la restauración. A diferencia de Pedro, que también falló al negar a Jesús 3 veces, pero luego buscó el perdón, Judas permitió que la desesperación lo consumiera. Su historia ilustra el poder destructivo del pecado cuando no se confiesa y se aborda. Después de la muerte de Judas, los apóstoles sintieron la necesidad de reemplazarlo para restaurar el número simbólico de 12, representando las tribus de Israel. En el libro de los Hechos, Pedro lideró a los discípulos en la búsqueda de la guía de Dios, y al echar suertes, eligieron a Matías para unirse a ellos. Esta restauración subraya la continuidad de la misión de Jesús a pesar de la traición de Judas, y destaca el tema de la renovación y la resiliencia frente al fracaso humano. La narrativa de Judas no termina con su muerte, pero su legado tuvo un impacto duradero en la comunidad cristiana primitiva, sirviendo como una advertencia sobre los peligros del pecado no resuelto y la importancia del verdadero arrepentimiento. Reflexionando sobre la vida de Judas, su historia sirve como una poderosa lección sobre la tentación, la elección y la necesidad de vigilancia en la fe. Su declive moral gradual demuestra cómo los pequeños pecados, si no se controlan, pueden llevar a consecuencias profundas. La experiencia de Judas también advierte sobre los peligros de valorar la riqueza material por encima de la integridad espiritual, ya que su amor por el dinero acabó rompiendo su relación con Jesús y lo llevó a su caída. Además, la historia de Judas ilustra la distinción crítica entre culpa y arrepentimiento. Aunque reconoció su error, su culpa lo llevó a la desesperación en lugar de a la reconciliación. Este contraste es especialmente notable cuando se compara con Pedro, quien se arrepintió sinceramente después de negar a Jesús y fue restaurado a su papel entre los apóstoles. Judas, sin embargo, permitió que la culpa lo aislara, llevándolo a tomar medidas drásticas sin buscar el perdón. Este desenlace subraya la necesidad de un verdadero arrepentimiento que se vuelva hacia Dios, buscando gracia y sanación en lugar de sucumbir a la desesperación. La historia de Judas desafía a los creyentes a reflexionar sobre sus propias vidas, considerando cómo elecciones aparentemente pequeñas pueden tener efectos de largo alcance. Su trágico final enfatiza la importancia de buscar el perdón de Dios y abrazar la gracia que siempre está disponible para aquellos que verdaderamente se arrepienten. Si encontraste intrigante este análisis del complejo viaje de Judas, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para más contenido como este. Comparte tus pensamientos en los comentarios sobre lo que esta historia de traición y remordimiento te hizo reflexionar. Hasta la próxima.